Bien, permítame hacer una pregunta al panel para saber si hay consenso, al menos en un aspecto clave, y es, ¿se entiende y hay consenso en que realmente el transporte tiene que ver con uno de los principales y primarios derechos del ciudadano, en lo que tiene que ver con accesibilidad, con urbanismo, con acceso a todo, con seguridad, libertad? ¿Entendemos que es clave? Después otra cosa es cuánto le va a pesar a Salgado, cuánto le va a pesar al bolsillo del contribuyente y los conflictos de intereses económicos. Pero partimos de una base, por lo menos, de coincidir en eso, ¿sí o no? Absolutamente. Y sobre todo porque el transporte juega con la vida, con el tiempo de las personas, y nuestra vida es tiempo. Bien. Tiempo que lo consumimos para hacer cosas, para compartir con la familia, o tiempo que lo perdemos. Bien. Cualquier ciudad medianamente moderna y que tenga una calidad de vida mediana tiene que tener un excelente transporte público y accesible. No es solo rapidez en la comunicación, es calidad de vida, es ahorro de tiempo, es poder trasladarse de un lugar al otro sin contaminar. Hay unos factores enormes, beneficiosos, que hacen que el transporte sea vital. El tema será cómo implementarlo, cómo financiarlo, que esa es otra discusión. Bien, por acá. Es vital desde el punto de vista económico también. El boleto de una hora que permite que vos, por ejemplo, lleves a tus hijos a la escuela y con ese mismo boleto, después de dejarlo, te tomes otro ómnibus para ir a trabajar, es importantísimo. Hay una línea que en este momento, ayer de noche, decidió no ingresar a un barrio, no recuerdo exactamente cuál es de Uncot, exactamente, a Casaballe. 405, por un tema de seguridad, y está dejando un montón de gente colgada allí en el barrio que para trabajar, para movilizarse, para ir a estudiar, está complicado. Perdón, ¿no se arregló ayer lo del 405 que decidió retomar? Me pareció que yo le... Hasta ayer de noche, por lo pronto, no. Bueno, ponele que sí, capaz que de todas mal, maneras, pero es un ejemplo. el problema estuvo, sin duda, pero me parece que se solucionó. En todo caso, esa perspectiva da la dimensión del transporte, además, como un verdadero generador de democracia y de convivencia, ¿no? Porque en realidad las más eficientes, democráticas y justas ciudades que tienen sistema de transporte colectivos es, fíjate vos, el paradigma y la asociación, como decía Varela, que en los mismos bancos de las escuelas se encontraban unos y otros. Cuando las ciudades andan bien desde el punto de vista del transporte público, ahí se encuentran todos, los iguales y los diferentes. Y sin embargo estamos generando, bueno, porque forma parte de una patología, yo creo que igual se ha hecho esfuerzos y se ha avanzado, aún la corremos muy de atrás, se está generando la patología de que hay un sistema para transportarse de ricos que tiene que ver con las calidades de los automóviles absurdamente grandes, donde maneja una sola persona, ¿verdad? Y sin embargo el transporte público pasa a ser el lugar donde van los pobres, los que viven más lejos y los que, cuando trabajadores se ven afectados en su seguridad, dejan a pie a otros trabajadores, lo que genera la perversidad del sistema que trabajadores frente a trabajadores indirectamente, ¿verdad? Bien, simplemente para que la información quede concreta y certera. Sí se retomó el recorrido. Les habían robado 15 veces en 8 días. O sea, es entendible, ¿no? Claro, en este paradigma que dice Alejandro, que yo creo que es muy acertado, las autoridades tienen que contribuir en todo sentido. Recordemos lo que fueron las obras del Corredor Garzón, que lo que terminaron determinando fue que la gente demoraba aún más en el transporte. Y terminaron, bueno, demoliéndose y reformulándose. Bueno, por eso que el cómo es fundamental. Exacto, en todo no es esto, solamente una cuestión de convivencia, sino de hacia dónde queremos llevar ese modelo. En ese sentido ha sido un fracaso. Bien, pero no fue culpa de... no es culpa de un proyecto, sino de cómo se gestionó ese proyecto, ¿no? No, bueno. Bueno, algunos entienden que pensado mejor podría haber funcionado mejor. Bueno, pero de eso se trata. De hecho, funciona en otras partes del mundo, exacto, ¿no? Sin ir más lejos, no se consultó en México. Bueno, por eso, no se habrá dado con los técnicos idóneos, yo qué sé, no sé lo que puede haber pasado. Alfredo. Y si no vemos el tema de que el automóvil es un enemigo del medio ambiente, ¿tá? Y ponemos que la venta a 0 kilómetros como un elemento de desarrollo, le estamos errando feo. Y yo creo que en Montevideo tenemos las condiciones como para que la gente use sistemas alternativos, ya sea de transporte público o incluso bicicleta, que por las características nuestras da la posibilidad. Es decir, ciudades grandes, ciudades del mundo usan la bicicleta mucho más que nosotros, es mucho más barato, etc. Y el tema del transporte a nivel trabajador se ha vuelto de que muchos laburantes compraron la moto, porque es mucho más rápido moverse en moto, más barato, etcétera, etcétera, y más barato. Entonces, en definitiva, si vos tenés un buen transporte público,
prescindís de los autos y de las motos y es mucho más hasta ecológico. Bueno, de los autos no prescinde nadie en ninguna ciudad del mundo, señores. Tampoco es esto versus lo otro. En todo caso se reordena mejor, estamos de acuerdo. En muchas Pero ciudades- no creer que la bicisenda elimina los autos de la ciudad, ¿no? Amsterdam, a ver. No podés dejar el En auto el en una centro parte nada más, e pero ir también al hay autos. centro, ¿Sí, qué te Ciudad parece? Vieja. Mira el centro acá. Sí, pero ojo con la idea. ¿Qué Que, son las bicisendas? que de pronto puede quedar implícita una idea que yo no comparto, pero que alguien puede defender, de que tenemos que mejorar el transporte público para que los obreros dejen de comprarse la motito o el autito para salir y usen el transporte público. El transporte público eficiente, democrático, es el que usan todos, porque si no generamos implícita la idea que las 4x4 es para los ricos y que los trabajadores sigan en ómnibus. No, pero yo quería agregar algo que tiene que ver también con cómo se concibe la circulación de esta ciudad. Bien. Todo está trastocado, todo. Desde el punto de vista de antes uno sabía que, y era una forma de salvaguardar los accidentes de tránsito, que las calles, cuando una estaba flechada para arriba, la otra venía flechada para abajo. Ahora uno se encuentra con que hay de pronto 3 calles flechadas en un sentido, que hay calles hay esquinas que son dramáticamente donde confluyen en diferentes sentidos todo. También Entonces, estamos en un momento ¿pero de qué es obras, ¿no? esto? Y eso no, ha esto cambiado que estoy bastante hablando es de... Yo trabajo en la Ciudad Vieja, no te estoy hablando de obra. Y la bicisenda de la Ciudad Vieja, trabajando en la Ciudad Vieja, yendo caminando al Hospital Maciel como voy siempre, las bicisendas creo que 3 veces las vi circulando con bicicletas. Porque están mal hechas, porque están mal pensadas. O porque estacionan autos. Porque van bicimotos por el centro. Autos no estacionan. No estacionan autos. ¿Sabes por El qué? tema del transporte y movilidad me parece genial, pero nos estamos yendo porque aprovechemos que tenemos a Rubio aquí. Dígame, ¿no es riesgoso presentarse? Porque no fue bien en octubre, ¿no? Entonces... Justamente, primero, nos presentamos ya 3 veces. Una vez después de una pequeña victoria electoral y ahora la segunda vez sin haber tenido un buen resultado electoral en octubre. ¿El objetivo cuál es? El objetivo Real. es, primero, somos una fuerza política real, representamos un proyecto político en la dimensión que tiene, y no presentarnos porque no sacamos un diputado sería un gesto de cobardía política inexplicable. Sería no creer en nuestras ideas. Porque además hay algunos miles de personas que sí han confiado en nosotros. En circunstancias muy especiales, una elección muy particular como la que fue la de octubre del año pasado, en donde se redujeron espacios, se polarizó de una manera, yo creo que hasta falsificando elementos, y ahora hay un panorama mucho más abierto, creo que hay más espacios, pero queremos plantear estas ideas, queremos plantear otra idea de ciudad y de organizar la sociedad en un departamento. Estamos trabajando en equipos programáticos porque, por ejemplo, así como decimos que sí al transporte ferroviario para la gente, creemos que un gobierno de Montevideo, serio, debería decirle no al tren de UPM dentro de Montevideo. Ya no discutiendo el tema de UPM sí, UPM no, que nosotros decimos UPM no. Al trazado de la vía, eso es lo que usted dice. Digo que es inconcebible, y sé que acá hay coincidencias, pues hace poco me he encontrado con gente que hasta fueron intendentes de Montevideo, que razona como nosotros, que es inconcebible que un tren de carga y de esas características atraviese zonas densamente pobladas de esta ciudad. Cuando había otras alternativas, solamente la imposición de una multinacional resolvió... ¿Los camiones? ¿Los camiones no llevan los mismos productos hacia el puerto? Sí, pero no- ¿En las zonas densamente pobladas? Bueno, entonces habría ¿Cuál es la diferencia? Hay que modificarlo. No habría que llevar, no habría que usar el puerto. El puerto habría que sacarlo y correrlo del lugar. No entiendo. A ver, podría señores, ser- por no, favor, podría- escuchemos a ver, al no es invitado, lo mismo por un favor. camión Es una que un discusión tren. No es lo mismo un camión que es riesgoso, Es peor el que camión. va por la Elba, carretera. ¿Podemos escuchar al invitado, por favor? Si viene por la ruta y va al puerto por los accesos de Montevideo, por esos accesos, pasa por pocas zonas pobladas. Yo te invito a recorrer en tren La Paz, Peñarol, Sayago, Paso Molino, y estás pasando con las casas al costado, aunque le pongas un jardincito. Denos otra Y- idea sobre la cual usted apoyaría su visión de una ciudad diferente. Bueno, ya mencionó primero, dos. no el tren de UPM. Sobre el tema que se habló acá de la inseguridad y de la violencia social, de la divisoria que existe en Montevideo, que ahora otra gente la descubrió, Avenida Italia al sur, Avenida Italia al norte, a donde no entra, por ejemplo, línea de ómnibus, que pasó esta vez y ha pasado otras Sí, veces. sí. No porque entran la- ambulancias a veces. ¿Eh? No entran ambulancias a Que veces. no entran ambulancias. Nosotros decimos que desde el gobierno departamental se puede contribuir seriamente
a mejorar las condiciones de convivencia, una apuesta muy fuerte a la integración social con el deporte, multiplicando plazas de deportes de acceso gratuito para toda la gente, multiplicando una red de atención primaria de salud en coordinación con ACE, no cerrando policlínicas como está pasando ahora, mejorando obviamente el transporte, generando políticas culturales de participación y de impacto en el conjunto de la sociedad. Ayer hablábamos con los compañeros que están trabajando el tema de justamente movilidad, de organización de la ciudad, y compañeros docentes de arquitectura rescatan un viejo proyecto, no un viejo, un proyecto que se trabajó en la Facultad de Arquitectura, en donde se planteaba el fortalecimiento de las centralidades. O sea, el mundo moderno va borrando identidades, ¿verdad? Cada vez somos de nadie, somos un anónimo atrás de un WhatsApp. Puede parecer algo retro, pero importa tener identidades. Por ejemplo, yo soy del Cerro y Paso Molino, yo soy de Colón y tengo esta identidad con la plaza. La pertenencia que nos permita apropiarnos del espacio público y cuidarlo. Pero que además esa centralidad le facilite la vida a la gente. Yo, ¿por qué tengo que ir al centro comunal en Colón y empiezo un trámite y me dicen, no, ahora tenés que ir a la intendencia? ¿Para qué lo tengo? Entonces, hay un caso que puede ser el Costa Urbana. A mí me decía una compañera, yo voy allí y salgo con todo resuelto. Tengo los timbres, tengo bueno, generemos centralidades o recuperemos centralidades en barrios importantes de Montevideo. En eso tiene que ver también la organización del transporte, cómo conecto esas centralidades, cómo utilizo el transporte ferroviario en lo que es media y larga distancia, cómo lo combino con el transporte de ómnibus también o otro tipo de transporte. Ayer se planteaba en este grupo programático el reclamo de recuperar el barco que unía el cerro con la bahía de Montevideo, como una forma de transporte, no solamente de turismo. Entonces, este tema de las centralidades, lo de la integración social, el rescate de Montevideo rural como productor de alimentos. Estamos perdiendo el Montevideo rural. A donde antes había quintas de frutas o de verduras, hoy tenemos quintas de contenedores. La logística le ganó a la producción de alimentos. Y ahí hay que dar una batalla en la que el gobierno departamental puede jugar en dos planos por lo menos, que es en el plano impositivo, que en eso algo se ha hecho, o sea, se ha avanzado en eso, en generar beneficios para que se mantenga o permanezcan los pequeños y medianos productores, y hay un plano que es deficitario, que es el de la comercialización. Ahora estamos viviendo un proceso de concentración brutal de las grandes superficies, vamos a caer en manos de dos cadenas. Eso mata al pequeño productor, lo mata. Entonces nosotros decimos... ¿Y la Intendencia qué podría hacer al respecto? En muchos lugares del mundo la Intendencia genera lugares de comercialización para productores alternativos a ese dumping, digamos. Hemos tenido, acá hay historias, ¿verdad? Decía otra vez con la historia del pasado, pero teníamos los mercados municipales, teníamos... ¿Y las ferias no ofician un poco como regulador de todo eso? Sí, pero ¿sabes que hay un problema que no lo tengo totalmente certificado, pero a mí me lo han planteado compañeros, sobre todo de las zonas donde quedan productores, que con el nuevo mercado modelo, donde va a estar ubicado, con las características que va a tener, ¿viste los camioncitos que llegan a la feria? Esos no van a poder ir al nuevo mercado modelo como van a donde está ahora. Entonces hay que resolver ese tipo de problemas, proteger la feria, generar otro modelo alternativo y después, bueno, otros lugares de comercialización alternativa. Que creo que ahí sí el gobierno municipal puede jugar, porque nos va la vida también. Hoy lo decía Alfredo, en la pelea por el medio ambiente no es una pelea idílica, ¿verdad? Vos decías lo de los autos. Vos no podés prohibir el uso de los autos y la gente tiene derecho a tenerlo, pero se reglamenta el uso y el ingreso de los autos a determinados lugares de la ciudad. Eso tenemos que tener el derecho nosotros de decir, mirá, loco, hasta acá puede llegar, ¿verdad? Porque además gana todo el mundo. Hoy quien viene en auto al centro de la ciudad vieja se suicida. Para estacionar estas 3 horas. Y bueno, ¿eso es bueno o es malo para la ciudad? Muchas veces ni siquiera hay necesidad de reglamentar. La propia eficiencia del sistema público hace que cualquiera diga, ¿para qué voy a llevar el auto si llego antes, mejor y más barato? Llegar a ese razonamiento, obviamente, es el objetivo ideal, ¿no? Perdón, Pablo, sí. Estas ideas que usted está planteando acá son muy interesantes y algunas yo las comparto. Ahora, para poder plantear esas ideas tenemos que llegar al gobierno. Sí.
hay habilitados en Montevideo para votar 1.050.000 personas, 60.000 personas. Unidad Popular, si mal recuerdo, tuvo 10, 12.000 votos en Montevideo. Para poder tratar de aplicar esa idea, por lo menos tenemos que llegar a ser edil, ¿verdad? Que ronda casi unos 30.000 votos. ¿Ese es el objetivo? Que ese creo yo que, no sé si es el objetivo o no, pero a lo que voy, ojalá que sí. Es difícil, un partido difícil. ¿No pensó Unidad Popular, a ver, para aplicar todas estas ideas, colaborar en la campaña política de algunas de las dos fuerzas que tienen posibilidades de poder llegar a la elección y de esa manera, dentro de esa organización, poder aplicar alguna de estas ideas? Que sería mucho más sencillo de pronto. Ese planteo creo que mata a la democracia, ¿no? ¿Es demasiado pragmático ese planteo? Sí, y además hubiera matado la historia de los pueblos y de los partidos políticos. Bueno, pero si hay coaliciones ya formadas y claro, eso no mató la democracia. Bueno, pero por algo no estamos en esas coaliciones. Yo le pongo el ejemplo de mi historia, la historia que puedo contar que viví, y algunos acá la compartieron. Yo siempre voy al año 1971. Momentos dramáticos en la vida del Uruguay. Y teníamos una coalición, porque los partidos tradicionales son coaliciones, ¿verdad? Donde Pacheco y Bordaberry era la opción ganadora. Después estaba el general Rivas, que era un poquito peor, pero bueno, así es que podía haber algo peor, pero estaba el general Rivas. Después tenías un partido nacional con Arredondo y Wilson y Carlos Julio Pereira. Una opción progresista. Y la izquierda en aquel momento no asumió el pragmatismo, porque estaba claro que no se ganaba la elección nacional, la pelea era por Montevideo. No asumió el pragmatismo, digo, pensó, tenemos un proyecto que vale la pena pelear y defender y construir. Y fue parte de la historia del Uruguay. Y esto puede ser aplicable a tantos otros lugares, capaz que nunca llegamos a ser mayoría, pero creemos en las cosas por las que luchamos y vale la pena luchar. Y creo que es un aporte que le hacemos a la sociedad. Lo otro sería, me cuela acá, consigo un cargo. Y yo sé, y lo sabemos todos, es como la pelea por los cargos ahora para controlar al Poder Ejecutivo. Es una falsificación de la historia. La participación de la oposición en las empresas públicas, en los entes, fue un reparto. Che, ganan siempre los colorados y los blancos necesitaban tener un espacio para participar. ¿Qué controlás cuando sos minoría? ¿Y para qué está el Parlamento si no es para controlar? Entonces, esas historias de que desde acá yo puedo incidir, yo no las creo. Bien. Creo que uno tiene que asumir su lugar y pelear por lo que uno cree. Eduardo Rubio, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Y bueno, veremos finalmente cuáles son los logros, los tangibles después de marzo. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y en el próximo bloque, por supuesto, reflexión final de los panelistas. Muchas gracias. Entre la nieve y el sur.